El material que vamos a utilizar es hilo tipo cristal doble, o sea en 2 cabos, en color anaranjado, crema y algún tono de café que se parezca a la canela. Además de este mismo hilo pero matizado, aquí les muestro que trae 4 tonos: amarillo, verde, anaranjado y un tono de café claro. Pero ustedes van a elegir el tono de este hilo dependiendo del fruto que vayan a tejer, ya sea naranja, lima o limón, toronja, mandarina. Vamos a iniciar con el color crema. Hacemos un anillo mágico, después una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 11 medios puntos. Tiramos del hilo solo un poco, no se va a cerrar por completo, y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vamos a hacer ahora 8 cadenas. Cargo 2 veces el gancho y voy a pasarlo a través del anillo, cubriendo la vuelta anterior, y ahí voy a tejer un macizo largo. Como tejemos ese punto, cargando 2 veces el gancho, sacando un punto desde el anillo, cerramos el primer punto solo y después de 2 en 2 los restantes. 3 cadenas, un macizo largo, tres cadenas, un macizo largo. Recuerden que estamos cubriendo la vuelta anterior, lo estamos tejiendo dentro del anillo. Vamos a repetir todo esto hasta tener 11 espacios como estos. He tejido 10 espacios, voy a hacer 3 cadenas para terminar esta vuelta y un punto deslizado en la quinta cadena, contando de la base hacia arriba. Dejamos pendiente este hilo y vamos a tejer atrás de esta vuelta con el hilo matizado. Colocamos el estambre en la parte de atrás de la segunda vuelta. Hacemos 5 cadenas, cargamos 2 veces el gancho y en el mismo lugar hacemos un macizo largo. Cargamos 2 veces el gancho y en el mismo lugar hacemos otro macizo largo. Aquí tenemos 3 macizos largos en el mismo espacio. Vamos a hacer una cadena, pasamos al siguiente espacio y volvemos a hacer 3 macizos largos en el mismo lugar. Hacemos una cadena, pasamos al siguiente espacio y hacemos 3 macizos largos en el mismo lugar, y así hasta terminar la vuelta, con 44 puntos en total, contando las cadenas que hay de separación entre 3 y 3 puntos.
Terminamos esta vuelta número 3 con una cadena y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a unir ahora la vuelta número 2 y la vuelta número 3 con el hilo en color crema que dejamos pendiente. Hacemos una cadena, atravesamos el primer punto, que es el punto donde se cerró esta vuelta número 2. Buscamos la cadena que está antes de los 3 puntos que quedan exactamente atrás del primero y del segundo punto en color crema. Ahí vamos a tejer un medio punto. Ahora, abrazando ambas piezas, la de enfrente y la de atrás, sobre los 3 siguientes puntos, vamos a tejer en el primero un medio punto, en el segundo 2 medios puntos juntos y en el tercero solo un medio punto. Atravesamos el siguiente punto en color crema. Buscamos la siguiente cadena que divide a los primeros 3 puntos de los siguientes 3 y ahí hacemos un medio punto. Y lo que hice aquí lo voy a repetir. Tomando ambas piezas, en el primer punto que está en la parte de atrás hago un medio punto. En el segundo punto que está en la parte de atrás hago 2 medios puntos juntos. Y en el tercer punto que está en la parte de atrás hago solo un medio punto. Atravieso el siguiente punto de la parte de enfrente. Busco la cadena que está en la parte de atrás y ahí hago un medio punto. Y repito. En el primero de los 3 puntos que están atrás, un medio punto. En el segundo, 2 medios puntos juntos. Y en el tercero solo un medio punto. Ahora tomo el siguiente punto que está en la parte de enfrente, busco la cadena de atrás y hago un medio punto ahí. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Terminamos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Vamos a utilizar ahora el estambre en color anaranjado. Vamos a colocar el gancho en cualquier punto de la vuelta. Pasamos el estambre a través de él, hacemos una cadena. Voy a colocar el gancho en el mismo lugar donde fijamos el estambre, de arriba hacia abajo, y salgo de abajo hacia arriba por el siguiente punto y ahí hago un medio punto. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Esto lo voy a repetir hasta terminar esta vuelta con 55 puntos igual que la anterior, pero estos son medios puntos en relieve por encima. Siempre voy a regresar al punto por donde salí y voy a salir por el siguiente para hacer cada uno de los puntos. Al terminar vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Vean cómo quedó esta vuelta. Aquí se forma un filito, un borde en color crema. Sobre ese vamos a tejer la siguiente vuelta. Entonces alargamos la gasa que tenemos el gancho, retiramos el gancho de ahí y vamos a atravesar de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante el gancho sobre la primera cadenita en color crema.
Ahora esta gasa que dejamos pendiente la pasamos hacia atrás. Ajustamos el hilo y vamos a ir tomando cadenita por cadenita y haciendo un punto deslizado en cada punto. Así hasta terminar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejimos en esta vuelta. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y continuamos haciendo la siguiente pieza. Así es como quedó esta pieza. Vean que pueden tejerla en diferentes tonalidades, ya sea que la quieran fresca o deshidratada. Para esta pieza vamos a utilizar ahora el hilo tipo cristal doble en color café. Voy a tejerlo en estambre más grueso para que puedan distinguir lo que voy haciendo. Esta pieza ya la tejimos en otro tutorial anterior, pero lo voy a reproducir en este también. Vamos a comenzar haciendo 9 cadenas. Sobre ellas voy a tejer 6 macizos. El primero en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Aquí tengo 7 puntos en total. Voy a ubicar ahora el tercer punto y la parte de atrás del gancho la voy a pasar a través de él junto con la gasa que tenía. Volteo el tejido y aquí tengo 2 puntos libres. Voy a tejer un punto deslizado en cada uno de ellos. Volteo el tejido, hago 3 cadenas, ahora un macizo en el segundo punto de la vuelta anterior. Después aquí se formó un círculo, esta parte está hueca. Vamos a tejer aquí pero por dentro un macizo en cada uno de los 5 puntos que tengo. Ubico nuevamente el tercer punto de esta vuelta y paso el gancho a través de él y también la gasa que tenía. 2 puntos deslizados, uno sobre cada uno de los 2 puntos que tengo libres. Volteo el tejido, 3 cadenas, un macizo en el segundo punto de la vuelta anterior, nuevamente 5 macizos en esta circunferencia tejidos por dentro.
y repito el procedimiento. Ubico el tercer punto, estoy por el derecho del tejido, paso el gancho a través de ese punto junto con la gasa que tenía, hago 2 puntos deslizados, uno en cada punto de los 2 que tengo libres, volteo el tejido, hago 3 cadenas, un macizo sobre el segundo punto de la vuelta anterior, 5 macizos en este hueco, tejidos por dentro, uno en cada punto, y así hasta tener 6 vueltas de altura. Vamos a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera, solo el de la terminación, el del inicio lo vamos a utilizar. Hasta aquí tenemos ya las 6 vueltas. Digamos que este hilo ya lo guardamos, ya lo ocultamos. Ahora con el del inicio vamos a atravesar la base del tercer punto de la orilla hacia adentro, pasamos el hilo a través de él y ocultamos el sobrante con aguja lanera. De esta forma les debe quedar. Vean que está enrollada pero no se mueve de su lugar. Pueden utilizar esta pieza para hacer un portallaves o un llavero. Le pueden poner un imán para colocar en el refrigerador, guardarlo en bolsitas de papel celofán y atarles un moñito para regalar en Navidad. O para colgar en el árbol. Con hilo de yute atravesamos una cuenta de madera, colocamos la raja de canela encima y la atravesamos con el mismo hilo, al igual que esta rodaja de naranja, y atamos por la parte del centro. Pueden también colocar un moño de algún listón metálico o con motivos navideños. Y así es como se ven ya armadas. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.